¿Quién fue mejor, Pelé o Messi? Obviamente las comparaciones son odiosas, y mucho más si tenemos en cuenta el factor tiempo, puesto que no se pueden comparar las condiciones que había hace 50 años con las que hay actualmente. Por lo tanto, es un poco inequívoco de que muchos se confundan por el hecho de que como a un jugador, como es el caso de Messi, le han visto jugar y al otro solamente por oídas, no puedan emitir una opinión imparcial. Lo que sí hay que tener en cuenta son unos factores determinantes, y es que las condiciones de vestimenta, de pelota y de campos de fútbol eran mucho peores en los tiempos de Pelé de lo que son hoy en día. Pelé jugó muchos partidos en campos que eran auténticos patatales. Y la vestimenta de aquella época, cuando se sudaba, llevabas unos cuantos kilos más de peso encima, puesto que no era como las prendas de vestir de hoy en día. Las botas, por supuesto, de los futbolistas eran peores, mucho más incómodas, y el balón de juego no hay ni comparación. La facilidad que hay para manejarlo hoy en día con la dificultad que había en aquel entonces. Pero aparte de todo eso, tenemos que tener en cuenta otros factores, como son, por ejemplo, que Pelé jugó prácticamente toda su vida profesional en el Santos, que era un equipo del estado de São Paulo que, aunque hizo algunas hazañas a nivel nacional, después a nivel internacional no se podía comparar con escuadras de fútbol, por ejemplo, como el Fútbol Club Barcelona, porque Messi, aunque es muy bueno, no hay que dudarlo para nada, estuvo acompañado de muchos mejores futbolistas a lo largo de su carrera que Pelé, puesto que Barcelona, teniendo un presupuesto que le permitía contratar a las figuras más importantes del mundo, fueron las que auparon a que Messi también tuviese un rendimiento mejor. Por lo tanto, es muy ambiguo decir quién fue mejor o peor, y sobre todo teniendo en cuenta que la imparcialidad es prácticamente imposible cuando a un jugador le han visto jugar, como es el caso de Messi, y en el caso de Pelé es solamente por oídas o por vídeos. Por lo tanto, es obviamente que se inclinarán más por el factor de que Messi fue mejor. Pero después hay que ver otras cosas. Por ejemplo, Messi consiguió por fin lograr un título mundial con 35 años, mientras que Pelé logró su primer título mundial con 17 años. Y después ganó en el Mundial del 62 y después ganó en el Mundial del 70, completando el triplete con el primero que ganó en 1958. Con lo cual, no hay duda que si hasta el día de hoy, después de todos los años que han pasado, no ha habido nadie que lo consiga igualar, comparar la hazaña de Messi de haber ganado un mundial comparado con la de Pelé, que ganó 3, es un poco irrisoria. Pero ya sabemos que para gustos colores, y así será toda la vida. Pero lo que está muy claro es una cosa, que las dificultades que había en aquel entonces no se pueden comparar con las facilidades que hay hoy en día. Hoy en día hay unos tratamientos y unos suplementos vitamínicos que en aquella época no existían, con lo cual los jugadores hoy en día de fútbol se recuperan mucho más de las lesiones que en aquel entonces. Y después hay otro factor también determinante en cuanto a los números de títulos y de partidos jugados. En el tiempo de Pelé, el promedio más o menos era de jugar un partido de fútbol a la semana, mientras que hoy en día, con todas las competiciones que hay, el promedio de fútbol es jugar como máximo o mínimo 2 partidos de fútbol a la semana, con lo cual es el doble de posibilidades de marcar gol y de jugar. Veremos qué nos deparará el futuro, si surgirán otras figuras que hayan conseguido superarlo, porque la figura que parecía prometedora, que podría llegar a haber sido igualarle a Pelé, fue sin embargo Mbappé. El jugador de Francia ganó el Mundial de 2018
con 18 años. Y después, en el de 2022, quedó subcampeón, perdiendo en la tanda de penaltis Francia ante Argentina. Y así nos hemos quedado. Pero claro, evidentemente Messi ya ha llegado prácticamente a su final de carrera, porque no creo que juegue el próximo Mundial con 43 años de fútbol, al fútbol, mientras que Mbappé aún tiene muchas posibilidades de poder igualar ese récord de Pelé o inclusive superarlo por la juventud que aún tiene. Veremos qué nos depara el futuro y, como siempre, habrá los pros y los contras en favor de un jugador o de otro. Pero lo que está claro es que, haciendo una comparativa entre los partidos jugados, quien tiene mejor promedio de gol entre partidos jugados y goles marcados es Pelé. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal para que así con su difusión llegue cada día a más personas. Como la imparcialidad muchas veces a la hora de emitir una opinión es muy ajustada para poder ser de verdad equilibrados en la decisión. Hasta otra.